programa de hoy, León XIV publica una nueva carta apostólica dirigida a los sacerdotes, exhortándolos a su permanente formación y vida espiritual para proteger sus ministerios en tiempos de crisis. En la última audiencia general del Año Santo, León XIV exhorta a vivir con esperanza y seguir el ejemplo de la Virgen María, modelo de esta virtud. El cardenal de Jerusalén anima a los gazatíes a mantener la esperanza en medio de la devastación, tomando como ejemplo a Jesús y las desfavorables circunstancias de su nacimiento. Un fallo del Tribunal Constitucional en Perú acepta como legal un caso de maternidad subrogada. El vocero de una organización para abolir esta práctica en el mundo alerta sobre las implicancias y el riesgo de convertir a la mujer y al niño en objetos de contrato. 132 belenes de países de todos los continentes se exhiben en la Plaza San Pedro, mostrando el nacimiento de Jesús con características de la cultura de cada nación. Hola Natalia, ya cada vez más cerca de la Santa Navidad. Y con el corazón encendido para esperar el nacimiento de nuestro niñito Jesús. Y felices de empezar este programa con los televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la cuarta semana de Adviento iniciamos las noticias desde el Vaticano con la publicación de una nueva carta apostólica del Papa León XIV, la octava desde el inicio de su pontificado, esta vez dirigida a los sacerdotes. Para saber más, estamos conectados con Andrea Gagliarducci, periodista de Asia Estampa, especialista en temas del Vaticano. Andrea, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué importancia tiene la nueva carta apostólica de León XIV para el quehacer de los sacerdotes? Sí, es una carta apostólica que celebra dos aniversarios importantes que son los aniversarios de dos decretos conciliares, decretos del Consejo Vaticano II. Uno es el Presbyterium Ordinum, el orden de los presbíteros, y otro es Optatus Optius. Son dos decretos que fueron decretos sobre la formación y la ordenación sacerdotal y el compromiso de los curas con los fieles y con los sacramentos. Sí, fueron dos documentos más importantes, con un auditorio más largo y con una aprobación más larga, muy larga del Concilio. Solo 4 votos contrarios para ambos. Y 60 años es un aniversario muy importante, así Leo XIV tuve esta carta apostólica para celebrar y para renovar el compromiso de los curas, de los sacerdotes, el compromiso sacerdotal en los tiempos de hoy, que son tiempos diferentes, pero similares también. Precisamente porque el Papa considera necesario renovar la formación, la vida espiritual de los sacerdotes en estos tiempos. Sí, es muy importante porque la carta explica muy claramente que este compromiso para la formación no está terminado, mas tiene que ser renovado continuamente. Los decretos conciliares preguntaban a los curas de formarse después del seminario, de continuar a formarse, de tener una formación continua y permanente. Y esto es lo que Leo XIV renova. Tenemos que hacer una formación continua y permanente, especialmente en los tiempos de hoy. Son tiempos donde la credibilidad de la Iglesia fue atacada para los escándalos, para el problema de los abusos del clero y todo esto. Y es el momento de ser más creíble. Para ser más creíble, tenéis que ser formado. La carta menciona también, Andrea, la fraternidad entre sacerdotes, ¿no? ¿Por qué es necesario también este mensaje, teniendo en cuenta la Iglesia entera? Yo creo que este pontificado es un pontificado de comunión ante todo, es un pontificado que tiene que llegar una paz interior a los sacerdotes. Y es muy importante esta fraternidad porque la fraternidad entre sacerdotes permite una comunidad, una comunión. Nosotros sabemos, son tiempos de sinodalidad, hablamos muchísimo de sinodalidad, hablamos muchísimo de escuchar l'uno al otro, pero la sinodalidad no significa haber una mayoría y una oposición, significa haber una comunión. Y esta comunión puede ser compromisa con la fraternidad. Es muy importante, el Papa hoy tenía un discurso a la curia romana y en la curia romana a los dependientes, los empleados y a los obispos y cardinales que trabajan en la curia, preguntó fraternidad también. Fraternidad, formación permanente y humana, de hecho una carta muy necesaria también para los sacerdotes y bueno, la ordenación. Andrea Gagliarducci, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros.
Por otro lado, el Año Santo de la Esperanza, instituido por el Papa Francisco, está por concluir. Este sábado el Papa León cumplió la última audiencia del año jubilar en 2025. Veamos. En medio de una multitud de fieles, el Papa León XIV presidió este fin de semana su última audiencia general del año jubilar, que solía realizar los sábados en el Año de la Esperanza. La Navidad se acerca y el jubileo está por finalizar, pero la esperanza de que este año santo ha reavivado en nosotros no termina. La esperanza es una virtud teologal y como tal es fecunda, hace nacer y renacer. Por eso podemos afirmar que esperar es generar. Pidió mirar a la Virgen. María, Madre de Dios y Madre nuestra, es modelo de esta esperanza que da fuerza y genera vida. Siguiendo su ejemplo, también nosotros estamos llamados a encarnar y hacer vida la palabra de Dios. Tras la audiencia, muchos fieles pasaron por la Puerta Santa. Fue un momento muy especial para mí hace 25 años con mis padres pasando por la puerta. Ahora hice lo mismo con mi novia. Fue muy especial por toda la gente, el espíritu del lugar y especialmente el Papa hablando antes. Así que somos muy afortunados de tener esta oportunidad por última vez. Me gusta este jubileo en particular porque tuvo lugar en un momento de crisis, de conflictos, y sabemos que estas cosas solo se pueden resolver de una manera: paz, esperanza y compromiso. El 25 de diciembre se clausura la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor, el 27 la de la Basílica San Juan de Letrán y el 28 la de la Basílica San Pablo Extramuros. El 6 de enero de 2026, día de la Bajada de Reyes, cierra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y concluirá el año jubilar Peregrinos de la Esperanza. Nos trasladamos a Gaza, en Tierra Santa, donde el cardenal de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, presidió la misa de la cuarta semana de Adviento en la Sagrada Familia, la única parroquia en la Franja, refugio de cristianos y musulmanes durante la guerra entre Israel y Hamás. El patriarca latino de Jerusalén manifestó el compromiso de animar a los gazatíes en medio de la devastación. Señaló que la situación de los cristianos no es diferente a la de otras comunidades que lo han perdido todo. Por su parte, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, dijo que las actividades navideñas continúan a pesar de los desplazamientos, aumento de precios de los alimentos y la electricidad intermitente. La cuarta visita del cardenal Pizzaballa a la zona comenzó el viernes último. Este lunes, en Gaza, el principal líder católico en Tierra Santa compartió en rueda de prensa sus perspectivas sobre la situación. Escuchemos. En comparación con la última vez que estuve en Gaza, hace unos 6 meses, esto es aproximadamente lo que sentimos. El deseo de volver a la vida. El ambiente era completamente diferente. Claro que la gente sigue viviendo en tiendas de campaña en condiciones muy miserables. Las escuelas, la mayoría de ellas cerradas, los hospitales tienen problemas, cosas que creo que todos conocen. Pero también hay diferencias. Al menos hay comida. Tenemos que decirlo muy claramente, ya no hay hambruna, hambre, ni nada de eso. Si analizamos la situación desde una perspectiva humana, será muy complicado hablar de esperanza, pero en Navidad celebramos el significado de la esperanza para nosotros. Jesús, al entrar en la historia, no esperó a que ésta fuera perfecta, ni a que la situación humana fuera favorable. Entró en la historia tal como era. Por lo tanto, también es una lección para nosotros. Tenemos que entrar en esta realidad tal como es. La tentación para los cristianos de irse de Gaza está ahí. Aunque te vayas, no significa que vayas a tener una vida mejor. Depende de a dónde vayas, de las condiciones, etc. Este fin de semana se conoció en Perú sobre un fallo del Tribunal Constitucional aceptando la maternidad subrogada, práctica comúnmente llamada vientre de alquiler. Para explicarnos más sobre esta sentencia en Perú, estamos conectados con Gonzalo Gálvez, abogado y vocero de la Declaración Casablanca, organización internacional que lucha para abolir la maternidad subrogada en el mundo. Doctor Gálvez, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Nos podría explicar con qué argumentos la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional acepta la maternidad subrogada?
¿Qué tal? Buenos días, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional que hay que aclarar, no valida o no legitima la maternidad subrogada en general. Es decir, es una sentencia en la que el Tribunal Constitucional se expide sobre un caso concreto y un caso muy específico. Es decir, no estamos ante una sentencia, vuelvo a repetir, que valida o legitima de manera universal la maternidad subrogada en el Perú. Los argumentos, como tú me preguntas, a los que el Tribunal Constitucional se vale para, en este caso, de alguna manera autorizar o permitir que la demanda siga por el lado de la validación de esa subrogación que ha existido en el caso concreto, se encuentra en que el tribunal reconoce algunas categorías que para nosotros en el derecho peruano son novedosas porque no existen, como son la de la voluntad creacional, como también puede ser la de la identidad dinámica por encima de la identidad biológica. Y por otro lado, otras categorías que son bastante cuestionables porque indica el tribunal que hay un vacío normativo, que realmente no hay un vacío normativo, ¿no? Y también, por otro lado, utiliza una vía procesal que tal vez no es la más adecuada, ya que se va por amparo y esto es una cuestión que podría haberse resuelto por la vía de la adopción legal, ¿no? Entonces, más o menos eso es un poco lo que ocurre con esta sentencia, así en líneas generales, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco también sobre el caso específico? El caso específico es una pareja que, digamos, se encuentra en una situación de infertilidad, cosa que el tribunal también aclara. Hay diversos tipos de infertilidad, infertilidad absoluta, infertilidad, ¿no? Digamos, parcial, ¿no? Estas son también categorías novedosas porque no existen tales categorías en la legislación peruana. Y entonces lo que ocurre con esta pareja es que la mujer es incapaz totalmente de poder llevar a cabo un embarazo porque pues ha tenido unas intervenciones, digamos, médicas sobre su cuerpo que le impiden llevar a cabo una gestación, ¿no? Y ese es justamente el caso que el tribunal pone como única posibilidad para que una mujer pueda acudir a esta vía. Entonces, lo que ocurre es el padre, digamos, hace una solicitud o hace un reconocimiento de la niña por vía legal y por una vía que es de hecho, ¿no? Y como la madre pues no puede darle su apellido porque la niña es hija de una pariente del padre, ¿no? Solicitan que se otorgue a RENIEC sí, le solicitan a RENIEC que se otorgue la identidad completa de los padres comitentes, es decir, del varón y de la mujer, ¿no? En este caso, lo que ha existido es una donación de gametos masculinos por parte de un tercero, es decir, no el mismo padre, y una donación de gametos femeninos por parte, por así decirlo, de una tercera mujer, ¿no? Y la gestación por parte de la familiar, ¿no? Del marido, ¿no? ¿Y qué implicancias tendrá, doctor Gálvez, este fallo en el futuro en el Perú desde el punto de vista de una legislación al respecto? Lo que implica esta práctica es justamente una vulneración a la dignidad de la persona humana, tanto de la mujer como del niño, ¿no? Una explotación que ya ha sido, digamos, rechazada por el marco internacional, por la relatora y su informe sobre la violencia contra la mujer, ¿no? La relatora especial de la ONU. Y por otro lado, en el orden nacional no existe, por así decirlo, una validación, y este tribunal tampoco puede validar, porque no es un ente legislador, no existe una validación de la maternidad subrogada, solo existe la excepción, por así decirlo, que el tribunal está contemplando en este caso concreto. Y lo que sí existe acá en Perú es un proyecto de ley, digamos una ley que expresamente prohíba a la maternidad subrogada. Mi impresión es que el Tribunal Constitucional no irá hacia no se va a expedir sobre una legalización general y tampoco el Congreso, ¿no? Porque
implicaría atentar contra todo el ordenamiento legal del Perú, tanto constitucional como de familia, como civil, en general contra el orden público, ¿no? Así es, doctor Gálvez, muchísimas gracias por la entrevista. A ti las gracias, Natalie. Hacemos una pausa y al volver, más de 60 belenes de diversas regiones de Ecuador y del extranjero se exhiben en el convento de San Francisco en Quito. Además, una entretenida serie infantil en audio que combina ficción e historia cuenta la vida de San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y este domingo, al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa León se dirigió a un numeroso grupo de niños que llevaron a la Plaza de San Pedro las imágenes del Niño Jesús, de sus pesebres o bambinelli, en italiano para recibir la bendición papal. Es una tradición en Adviento que data de 1969 con el Papa Pablo VI, organizada por el Centro Oratori Romani. Ante los bambinelli, el Santo Padre pidió rezar por la paz. Hace unos días celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe y con motivo de esta celebración la plataforma católica Juan Diego Network lanzó la serie infantil en audio Las aventuras de Juan Diego, una producción que busca acercar a los niños a la historia guadalupana a través de un formato creativo y formativo. Para conocer más sobre este proyecto conversamos con José Manuel de Urquidi, fundador de Juan Diego Network. José Manuel, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar por acá en estos tiempos de Adviento, preparándonos para recibir al Señor. Así es, José Manuel, ¿cuál fue la motivación principal detrás de las aventuras de Juan Diego, especialmente dirigida para niños? Sí, mira, hace un poco más de 2 años sacamos Secretos del Tepeyac en el 2023 con Monseñor Eduardo Chávez, que es postulador de la causa de San Juan Diego, experto guadalupano, número 1 del mundo, diría yo. Y bueno, le entrábamos a muchos temas, desmarcar mitos, entrarle más a lo que realmente es la verdad, separar leyenda de ficción y hay muchos temas que no conocemos sobre todo lo que fue la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Luego también hemos sacado algunas otras cosas en Cuaresma, en Adviento, pero como que todo para adultos. Y algo que ahora intentamos, que la verdad teníamos pues, muchos años de quererlo hacer, pero ahora ya fue posible, es precisamente llevarlo a nivel digamos, de niños, y normalmente esto estamos viendo entre niños pues, de 8 años, a lo mejor desde 6 pero 8 a 10 años, para que pudieran adentrarse en la historia de una forma diferente e ir conociendo más allá de la historia, también el contexto en el que se dio y porque fue algo tan importante que cambió la evangelización en las Américas hace ya casi 5 siglos, ¿verdad? Esa fue la razón, Natalie. ¿Y qué valores o enseñanzas que también conocemos de la historia esperan transmitir ustedes a través de esta serie de audios? Pues mira, voy a decir dos cosas. Uno, ¿por qué audio? Pero ahorita llego al por qué audio y no video. Y tema de valores, bueno, principalmente lo que estamos haciendo, algo que quiero aclarar desde el principio, aunque se dice a inicio y al final de cada episodio, es que esta es una ficción. No tenemos históricamente información sobre la niñez de Juan Diego, de San Juan Diego, ¿verdad? Tenemos mucho del contexto, siempre hubo mucho debate en la iglesia, ¿existió o no existió? Obviamente la iglesia lo reconoció que sí existió y fue declarado santo, ¿verdad? Por, por Juan Pablo II hace poco más de 20 años. Pero entonces muchos se dan un contexto histórico y son aventuras de Juan Diego como niño con su amiga Jade, que ella sí desciende de los aztecas y bueno, de los mexicas en aquel momento, ¿verdad? Y están divirtiéndose, tratando de entender muchas de las cosas de las que pasan y en esos momentos es cuando Juan Diego se da cuenta, conoce realmente a Jesucristo a través de un fraile franciscano que estaba encarcelado. Entonces es todo este proceso de descubrimiento en medio de su realidad cultural, de su contexto histórico, de que habían sido pues apenas recién conquistados, estaban destruidos, por así decirlo. En ese momento, en la primera audiencia, Nuño de Guzmán era terrible con los indígenas, por eso tuvo que venir después Tatabasco, ¿verdad? Que es venerable, por eso la corona tuvo que intervenir, los franciscanos, sacerdotes defendían la dignidad de los indígenas como personas, pero en todo ese contexto es lo que se da esto. Entonces, al final estamos tratando de resaltar la importancia del por qué apareció Nuestra Señora Guadalupe a San Juan Diego de una forma entendible para los niños, ¿verdad? Ujú, y tiene una ventaja que se realice o se transmita esto a través de audios para que lo escuche el público infantil.
sí es, como podrás ver, hay diferentes actores de voz, hay diseño sonoro, o sea, se oye así casi como si estuvieras en el cine, diferentes sonidos. Todo eso hace que el niño se adentre, uno, descanse obviamente de las pantallas, pero también que se adentre a varios niveles mentalmente, ¿verdad? Bueno, pues siempre estamos a lo mejor ahí manejando con nuestras criaturas cuando los llevamos a la escuela o vamos a cualquier lugar y a veces no pensamos lo que estamos poniendo. A veces son noticias o a veces es nuestra propia música o a lo mejor hasta nuestros propios podcasts o cualquier cosa. Tenemos ahí atrás a esponjas que están absorbiendo todo lo que está pasando. Esto es una forma, digamos, sencilla de que ellos se van divirtiendo, pero también aprendiendo, conociendo de una diferente forma algo tan importante para nuestro continente que marcó. Qué mejor que nuestros niños puedan conocer realmente la historia y también ser Juan Diegos, como fue él hace 500 años, que básicamente le dijo sí a la señora del cielo que se le apareció en el Tepeyac. ¿Para qué? Para hacer lo que él decía, ¿verdad? Su hijo decía, para llevar a la gente hacia él. Así es, José Manuel, le dejamos aquí entonces el link de la web para que nuestros televidentes puedan escuchar junto a los más pequeños las aventuras de Juan Diego. José Manuel Urquidi, gracias por la entrevista. Gracias, Natalie, y Dios los bendiga a todos en este tiempo de Adviento. En Quito, Ecuador, un museo franciscano viene realizando una exposición de más de 60 belenes de diversas regiones del país y del extranjero. Los organizadores siguen una tradición que viene desde el santo fundador de los franciscanos. El Museo del Convento de San Francisco en Quito realiza una exposición de belenes de diversas regiones de Ecuador. En esta ocasión es la 19ª exposición, 19 años consecutivos de muestra belenística en la que prevalece la mística, el dogma franciscano en torno al misterio de la natividad del Hijo de Dios. Son 68 pesebres los que se están exhibiendo en este momento. Los pesebres están hechos con figuras modeladas a mano y materiales reciclados. Combinan tradición y técnicas modernas. Algunas escenas se destacan por sus paisajes ecuatorianos, iglesias coloniales y atuendos típicos. De que cada pesebre tiene su propia personalidad, porque es la persona, el autor, quien plasma de acuerdo a su visión, de acuerdo a su concepción, de acuerdo a su inspiración, plasma la representación de la natividad. La exposición, que comenzó en 2006, lleva este año como título Navidad Eterna. Se ha convertido en una tradición navideña que celebra la fe, la artesanía y la creatividad. Bueno, todos los años hacen lo que es la exposición de pesebres y es diferente todos los años. Entonces nos gusta venir a ver porque se ve la creatividad de la gente. San Francisco de Asís fue quien realizó el primer Belén o nacimiento vivo en 1223. Luego se hicieron representaciones en toda Italia. Entre los siglos XIV y XV se crearon las primeras figuras en Nápoles. Siglos después, el ingenio de aquel santo continúa en la tradición de católicos y cristianos no católicos por Navidad. Nos despedimos viendo una hermosa exposición internacional de nacimientos en plena Plaza San Pedro. Hasta mañana, amigos. La exposición 100 belenes en el Vaticano vuelve por octava vez. 132 belenes procedentes de unos 23 países se exhiben ahora bajo la columnata de Bernini, en la Plaza de San Pedro, como parte de la serie de eventos culturales El Jubileo es Cultura. Esta exposición fue inaugurada el lunes 8 de diciembre por el arzobispo Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. Los lugareños y los turistas se reúnen y recorren la exposición, experimentando el nacimiento de Jesús de 132 maneras diferentes. Estoy impresionada. Fue una sorpresa. No sabíamos que íbamos a encontrarnos con esto. Así que ha sido muy interesante ver el talento. Y el trabajo es increíble. La gente realmente ha puesto todo su corazón en esto. Creo que es precioso. Cuando me enteré de los 100 belenes, lo que más me ilusionó fue venir aquí y ver uno por uno los diferentes países y los diferentes artesanos que los han hecho. Los belenes siempre han sido una de mis partes favoritas de la Navidad. Todos tenemos una esperanza y un deseo que Dios puso dentro de nosotros.
Y celebrar el nacimiento de Jesús es una forma de mostrar nuestro agradecimiento y gratitud por haber venido a salvarnos de nuestros pecados. Él puso en nosotros el deseo de su amor y esta es una forma preciosa de expresarlo. Estos belenes proceden de toda Europa, Estados Unidos y países tan lejanos como Costa Rica, Venezuela, Brasil y Taiwán. Han sido elaborados con una amplia variedad de materiales, entre los que se incluyen papel japonés, seda, lana, fibra de coco y vidrio. Entre los artistas presentes se encontraba Simone Saracino, creador de belenes de San Vito dei Normanni en Italia, que viajó a Roma para ver su propia obra expuesta en la muestra. He creado este Belén precisamente porque hace un año que estos dos bienes, las cuevas de San Biagio y la escalinata de Virgilio de Brindisi, pasaron a formar parte del patrimonio de la UNESCO. Este Belén está realizado íntegramente en papel maché, poliestireno y resina ecológica, es decir, materiales totalmente reciclables, y yo mismo lo he recuperado todo, hasta la última pieza. Después de tantos años, casi 20 años, realizando belenes, para mí es un privilegio, un honor exponer aquí, entre tantos otros belenes preciosos, y presentar mi tierra aquí, en la Plaza de San Pedro. En 2019 el Papa Francisco dijo que el Belén nos enseña a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, todos como hijos y hermanos gracias a ese niño. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 8 de enero de 2026. En Roma, EWTN Noticias.